Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal de Consultoría GIMEX. El día de hoy les queremos platicar una de las nuevas funcionalidades que tiene AspelNoy 11.0, el cual habla acerca del congelamiento de nómina o cierre de la nómina. ¿A qué nos va a ayudar esto? Bueno, a diferencia de las versiones anteriores, en la versión de AspelNoy solamente se hacía un cierre de nómina, en el cual pues era un proceso para poder timbrar nuestros recibos de nómina. Primero teníamos que hacer el cierre de nuestra nómina para poder timbrar los recibos de los mismos recibos de nómina, ¿no? Hoy en día en la versión de AspelNoy 11.0 esto cambia un poco a diferencia de las versiones anteriores, ya que bueno, en este caso nosotros vamos a encontrar nuestro icono de cierre total de nómina, que es un proceso que también nos va a apoyar a hacer un congelamiento de la nómina. ¿A qué hacemos referencia con esto? Por ejemplo, en las versiones anteriores, cuando cerrábamos la nómina, podíamos nosotros hacer todavía modificaciones en parámetros del sistema, parámetros de la nómina, podíamos hacer movimientos a la nómina, afectaciones a los trabajadores, siempre y cuando no estuviera timbrado el recibo de nómina. Pues bueno, en este caso, cuando nosotros hacemos el cierre total de nómina, lo que hace el sistema es un bloqueo. Ya no puedo yo hacer afectaciones en parámetros de la nómina o parámetros del sistema. ¿Por qué? Porque ya se encuentra el cierre total de nuestra nómina. Lo único que yo puedo realizar son movimientos a mis trabajadores, pero ya no de forma masiva, sino movimientos a la nómina únicamente por trabajador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hoy en día si yo ejecuto mi cierre total de nómina, el sistema nos va a mandar la siguiente alerta. Estás a punto de cerrar la nómina con la fecha del periodo. Una vez completado este proceso, no podrás realizar cambios en los parámetros del sistema ni de la nómina, lo que les platicaba, ¿no? Tampoco podrás ejecutar procesos que impacten la nómina de los trabajadores de forma general, lo que también les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, al cerrar yo mi nómina, si yo pongo una percepción o deducción que aplique de forma general, no lo va a hacer porque ya está bloqueada. Sí me va a permitir hacer movimientos a la nómina, pero trabajador por trabajador, ¿ok? Me indica, ¿deseas continuar? Le indico que sí. Y nos va a solicitar la contraseña de administrador o del usuario que está haciendo el proceso del cierre de la nómina, mandándonos una nueva leyenda. Al ejecutar el cierre total de nómina, solo se podrán realizar procesos para el timbrado de recibos electrónicos. Verifica que no falte la aplicación de movimientos e incidencias en los trabajadores. No continúes con este proceso si te encuentras todavía en la preparación de tu nómina, ¿ok? Que bueno, básicamente es cuando yo hago ya el cierre total de mi nómina, es porque ya tengo la certeza de que mis trabajadores ya tienen cargadas sus incidencias o movimientos a la nómina. Entonces, por ejemplo, colocamos nuestra contraseña. Perdón. Nos dice que la nómina ha quedado inhabilitada, ¿ok? Ya inhabilitada nuestra nómina, entonces, por ejemplo, si yo deseara hacer alguna configuración adicional a mis parámetros del sistema, o cosas por el estilo, nos va a mandar la siguiente alerta. Este proceso no se puede realizar en nóminas cerradas, entonces no me va a guardar los cambios. De igual forma, si yo ingreso a mis parámetros de la nómina y quisiera yo hacer alguna afectación a los parámetros, de igual forma nos va a mandar nuestra leyenda que no se puede realizar movimientos con nóminas cerradas. Entonces es un candado que ya nos va a permitir indicar el sistema, o ya no nos va a permitir hacer modificaciones en parámetros del sistema o parámetros de la nómina, ¿ok? Ahora, lo que sí puedo realizar
En este caso, por ejemplo, yo ingreso a mi trabajador, veo mis movimientos a la nómina y en dado caso necesitamos capturar una falta, necesitamos capturar un bono, pago de horas extras o cosas por el estilo, entonces el sistema, si yo lo hago directamente en movimientos y alta de movimientos a la nómina, aquí sí me va a permitir hacer el movimiento, que va un poco de la mano con lo que comentábamos del congelamiento de la nómina. A pesar de que se congela porque ya no me deja hacer movimientos en parámetros del sistema o parámetros de la nómina, sí puedo hacer afectaciones de forma individual a mis trabajadores. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a hacer un pago de comisiones, solo esta nómina, por, no sé, cierta cantidad. En este caso, me hace la afectación, ya no me mandó la leyenda de que no es posible ejecutar ese proceso porque la nómina está cerrada, sí me deja hacer esos movimientos de forma individual y por lo tanto, pues van a aparecer también en mi recibo de nómina. Cabe mencionar también esto es antes de timbrar la nómina. Puedo yo hacer afectaciones en mis trabajadores, pero antes de timbrar la nómina. Posteriormente puedo ya timbrar mi recibo de nómina y va a salir con los movimientos que agregué de forma manual y no me manda esa afectación, ¿no? Que esto es un poco lo que hablábamos, un tema de congelamiento de los recibos de nómina. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cancelo mi recibo de nómina? ¿Por qué? Porque las comisiones ya no se van a efectuar. Bueno, se cancela el recibo de nómina, aperturo mi nómina nuevamente y los movimientos que capturamos de forma manual ya no van a aparecer. ¿Por qué? Porque esto nada más fue en el proceso de congelamiento. Entonces, al yo timbrar mi recibo de nómina, noto que hubo un error, no se van a pagar las comisiones. Bueno, cancelo mi recibo de nómina o el timbrado de la nómina y aperturo nuevamente mi nómina y esos movimientos ya no van a aparecer. ¿Por qué? Porque esos fueron capturados de forma manual en el congelamiento de la nómina. ¿Ok? En este caso también es necesario mencionar lo siguiente. Si la nómina ya fue timbrada y yo quisiera reaperturar nuevamente ese periodo, el sistema ya no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque nos va a marcar una leyenda de que hay recibos de nómina ya timbrados, por ejemplo. Ingreso, que también es algo que ya cambió la versión 11. Anteriormente era en nóminas, recibos electrónicos. Ok, en la versión 11 nos vamos a encontrar una nueva pestaña que nos va a decir CFDI, recibos electrónicos. Entonces, por ejemplo, selecciono mi trabajador, se timbra el recibo de nómina, nos va a solicitar la fecha de pago en la que se pagó nuestra nómina y listo, se timbra. ¿Qué pasa si yo quiero reaperturar mi nómina porque quiero hacer otras afectaciones a otros trabajadores? Le doy apertura de nómina y nos va a mandar la leyenda. Existen trabajadores con recibos timbrados y no es posible abrir la nómina. Sin embargo, puedes agregar movimientos a trabajadores que no tienen recibos timbrados desde la consulta de nómina del trabajador. Entonces es un candado o son candados que ya nos pone el sistema precisamente para ya no hacer afectaciones a nuestra nómina ya timbrada, que como les mencionaba, ¿no? En las versiones anteriores yo cancelaba mi recibo, hacía modificaciones en parámetros del sistema, parámetros de la nómina y podía volver a timbrar. En esta versión de AspelNoy 11 eso ya no es posible. Si yo quisiera hacer alguna afectación en parámetros de la nómina o parámetros del sistema en una nómina cerrada y ya timbrada, el sistema no nos los va a permitir. Tendríamos que cancelar todos los recibos de nómina y hacer los ajustes correspondientes y volver a timbrar esos recibos de nómina. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso tendríamos que cancelar nuestro recibo de nómina
nos dice que está en proceso de cancelación. Únicamente verificamos el estado de la cancelación. Entonces, ya cancelado nuestro recibo de nómina, pues bueno, ya en este caso podemos nuevamente hacer la apertura de nómina. Ya no nos manda la alerta de que no es posible efectuar dicha operación. Y ya nos va a indicar que la nómina ha quedado habilitada. Vamos a aceptar. Y bueno, ya en este caso el sistema ya nos va a permitir hacer alguna modificación dentro de los parámetros del sistema, agregando, modificando información sin la necesidad de que nos esté marcando la leyenda, ¿no? De que no es posible hacer modificaciones en nóminas cerradas. Esta leyenda, bueno, es también por uno de los cambios que tiene el sistema de AspelNoy, que aparte de la configuración de los certificados digitales, es necesario también configurar la ley si quisiéramos ocupar el aplicativo de descarga masiva de XML del SAT, ¿ok? Y ya no nos mandó cierta leyenda donde, como les mencionaba, ¿no? De que no se podía aperturar porque la nómina estaba cerrada. Entonces, bueno, en dado caso, como mencionábamos, son nuevas funcionalidades que tiene el sistema en la parte de congelamiento y cierre de nómina. Y cuáles son las afectaciones que puede tener estos iconos. Espero el video les haya sido de utilidad. De todas maneras, como en otros videos hemos mencionado, si llegan a tener ustedes alguna duda, se pueden comunicar con nosotros a nuestra área de soporte y con gusto los podremos apoyar en las dudas que lleguen a presentar. Les agradezco mucho su atención y que tengan excelente día. Hasta luego.